Buenas tardes, mis amados hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien juntamente con su familia. Proseguimos en esta tarea de seguir discipulando, de seguir haciendo el trabajo desde la casa, y como estamos en el nivel 3, desarrollando el propósito de Dios, hoy nos corresponde entonces la clase o la lección número 3, que tiene que ver con las características de un consolidador. La vez pasada vimos que era un consolidador. Ahora vamos a ver las características de un consolidador. Quiero leer lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El objetivo de esta clase es describir las características básicas del consolidador y sus deberes. Así que el pasaje leído anteriormente nos muestra a Jesús, un Jesús compasivo, donde vio a las multitudes como ovejas sin pastor y él se acercó a ellas para ayudarles. Primero que todo, vamos a mirar las características generales de un consolidador. Entendiendo que todo aquel que consolida está llamado a una tarea específica que comprende ofrecer y ministrar a ese nuevo convertido apoyo, cariño, liberación, fortaleza y el amor de la familia de Dios. Se debe tener en cuenta características que no deben faltar en ese consolidador. Así anhela tener éxito como las siguientes. A. Santidad. O sea, el consolidador debe tener santidad. Dios usa vidas imperfectas, pero apartadas del mal. Usted puede leer 1 de Pedro en el capítulo 1, verso 14 al 16, donde dice: seguid la paz con todo, también la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12, 14. El pecado oculto quita la autoridad y el respaldo de Dios. Entonces es importante anhelar y buscar la santidad. En segundo lugar, ese consolidador debe tener compasión. El que tiene compasión llora por el pecado y llora por el perdido. Lo busca, lo gana, lo cuida. Dice la palabra: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice Mateo 9:6. Entonces, qué bueno es que el consolidador tenga esa compasión para llorar, para buscar al perdido, para cuidarlo, para ganarlo. Son características. Otra característica es el amor a Dios. El verdadero consolidador ama a Dios por encima de cualquier cosa. La Biblia dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. También nada los aparta de su Señor, pues Cristo es lo primero en su vida. Entonces, un líder excelente tiene esa capacidad de vivir santidad, compasión, amor, también el estudio de la palabra. Amor al prójimo. También debe amar a su semejante de acuerdo al mandato del Señor Jesucristo. Recordemos el segundo mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Leer también Marcos 12:31. Quien ama al prójimo hace todo cuanto esté a su alcance para que las personas lleguen a conocer a Cristo como Salvador. Cuando uno ama y ama a las personas, busca la forma de ayudarlo y de alcanzarlo. También el consolador es un estudioso de la palabra. La palabra es fuente de sabiduría y crecimiento espiritual. El consolidador debe ser disciplinado en el estudio, lectura, meditación y vivencia de la palabra de Dios. Ahí puede leer Salmo 119, verso 7, Juan 5:9 y Santiago 1:2. También el consolador debe ser un intercesor. Cuando una persona ha entregado su vida a Jesucristo, se desata una guerra en el mundo espiritual.
Por eso el consolidador ora e intercede incansablemente a favor del nuevo creyente, atando todas las fuerzas del mal en los lugares celestiales. Leer Efesios 1:16, Filipenses 1:3 al 6, Colosenses 1:3 al 8 y Primera de Tesalonicenses 1, el 2 al 4. También el consolidador es una persona capacitada o capacitado. El consolidador debe ser una persona capacitada para capacitar. O sea, a fin de que, dice la Biblia, que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, tenemos que estar capacitando. Usted a través de estas lecciones se está capacitando, está creciendo. En segundo lugar, hay unos deberes del consolidador. El consolidador debe atender y suplir las 4 necesidades básicas de una persona recién convertida. ¿Cuáles son esas necesidades? Es un deber, entonces, en primer lugar, alimentar. El consolidador, al conocer y ser consciente que la palabra es la que contribuye al crecimiento espiritual, debe estar preparado bíblicamente para darle alimento suave, delicado y apropiado para el recién convertido. Como Pedro lo afirma, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice 1 de Pedro 2:2. B. Proteger. El consolidador debe preocuparse por enseñar al consolidado cómo ser sobrio, velar y resistir al diablo, para que éste no lo devore. Cuando una persona acepta a Cristo, se ve enfrentada a muchas circunstancias como la crítica, las crisis familiares o económicas, y a muchas tentaciones que podían desviarle del camino del Señor. Necesitamos cuidarla y protegerla en esas primeras semanas de su vida en Cristo, para que Satanás no tome ocasión contra ellos. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistís firmes en la fe, dice 1 de Pedro 5, verso 8 al 9. También ese consolador debe estimular. El consolador debe estimular al nuevo creyente a congregarse en la iglesia local, en un grupo, para crecer en el conocimiento de Dios, en el amor, en el servicio, en la fe, ¿sí? A permanecer en los caminos de Dios por encima de cualquiera que sean las circunstancias. Y consideremos, nos dice la Biblia, unos a otros para estimularnos en el amor, al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, dice Hebreos capítulo 10, verso 24 al 26. Crecer en la gracia o ejercicio de los dones. Dice la Biblia: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice 2 de Pedro 3:18. Crecer en el conocimiento de Cristo. Bueno, lea 2 de Pedro 3:18. Y ahí en sus propias palabras escriba ese versículo explicando cómo crecer. Ahí está la tarea. También el consolador tiene el deber de entrenar. Esta es una invitación para hacer que aquellos pequeños se afirmen en el conocimiento de Dios, teniendo como propósito aprender lo relacionado con Dios y su palabra, para que luego enseñe lo mismo a otros, es decir, que den fruto y reproduzcan en otros lo que ellos han aprendido. La Biblia enseña en 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Además, el propósito es que tanto el consolidador como el consolidado deben ser conscientes que están llamados a producir frutos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice Juan 15:16. Que vayamos, esto es movilización evangelística, hay que moverse a evangelizar.
que llevemos fruto. Esta es movilización evangelística efectiva. Que nuestro fruto permanezca. Esto es consolidación. Recordemos que una persona se forma en la vida cristiana evangelizándola, consolidándola, discipulándola y enviándola, de acuerdo con nuestra ruta de crecimiento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de consolidadores. Ananías es un ejemplo de consolidación personal. Usted puede leer el libro de los Hechos en el capítulo 9, los primeros 19 versículos hablan de este hombre, de cómo él fue un hombre que consolidó a otro. El proceso que siguió Ananías para consolidar a Pablo fue el siguiente. Después de la conversión de Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, Saulo era enemigo y perseguidor de la iglesia. Cuando se dirigía a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco, tuvo un encuentro personal con Jesús, quien se le apareció en el camino y le dio órdenes específicas de lo que sería su vida y ministerio. Aquel día Saulo de Tarso recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahora estaba en una casa en Damasco, ciego, en ayunas y posiblemente esperando con mucha ansiedad cuál sería el próximo paso en una nueva vida. El encuentro con Jesús resultó ser para Pablo una experiencia espiritual realmente maravillosa. Jesús mismo, en una luz muy brillante, se le apareció y le habló de esta manera. Su duro corazón fue transformado, cambiando completamente el rumbo de su vida. Pocas personas han disfrutado una conversión tan espectacular. No obstante, por muy maravillosa que haya sido su conversión, Dios sabía que Saulo de Tarso necesitaba el apoyo de un hermano que lo visitara. Por eso Ananías se puso a la orden dada por el Señor. La consolidación de Saulo, se dice que Jesús dio a la orden a Ananías a visitar a Pablo para dar apoyo personal y orientación para seguir su vida cristiana. Entonces reflexionemos acerca de lo que ocurrió. Saulo, antes de recibir a Jesucristo, era un hombre ¿cómo? De un carácter muy fuerte, hasta violento, con un liderazgo espectacular. Se dio a la tarea de perseguir a la iglesia del Señor, motivado por su misma religiosidad, pues era fariseo, cumplidor de la ley, celoso de su religión. Además de religioso, orgulloso, celoso de su fe y autosuficiente. Saulo era un hombre ilustrado en la alta filosofía de su tiempo y en las Sagradas Escrituras. No obstante, habiéndose convertido al Señor, este hombre necesitaba del apoyo de un Ananías que anima, que orienta en los primeros días de su conversión. A Jesús le interesaba tanto que Saulo fuera visitado, que reveló a Ananías la dirección exacta, correcta, donde debía encontrarlo. Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, dice Hechos 9:11. Visita a Ananías a Saulo. Fue a mostrarle su apoyo y cariño. Fue entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, este era un gesto de apoyo. Con la imposición de manos, Ananías estaba demostrando su apoyo espiritual a Saulo. Este apoyo es la necesidad primaria de todo nuevo convertido. No se necesita ser un experto o tener mucho estudio bíblico para ofrecer cariño y apoyo al nuevo convertido. Fue a ofrecerle el amor a la familia de los hijos de Dios, por eso lo llamó hermano Saulo. La gente que viene a Cristo viene golpeada por la soledad, por el desengaño, el sufrimiento. Pero Jesús ahora le trae una familia llena de amor que los ayudará a crecer y sanar las consecuencias de su pecado, el pecado pasado, y aprender a amar y a servir al Señor. Fue a ministrar la liberación y fortaleza espiritual orando por él, y como resultado de ello fue bautizado. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, pero recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, dice Hechos 9:18. Y que Pablo es considerado entonces uno de los más grandes instrumentos de Dios. Él mismo reconoció que Dios le dio el privilegio de ser el
perito arquitecto para poner el fundamento de la obra de Dios. Sin embargo, Pablo, para dar sus primeros pasos en Cristo, necesitó el apoyo y el cariño y visita de Ananías. En Hechos 9:20 encontramos enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Notemos en este versículo cómo la vida de Saulo de Tarso dio un giro de 180 grados, pues de perseguidor del Evangelio pasó a ser predicador del mismo. Lo anterior indica que el cuidado que le brindó Ananías y le brindaron a Ananías y los discípulos lo reconfortó y lo ubicó en el llamamiento hecho por Jesús en el camino de Damasco. Es importante destacar que el propósito de la consolidación es que todo nuevo convertido se reproduzca en otros, dando fruto para el reino de los cielos. O sea, si usted gana a uno, ese puede ganar a otro. Y de esos que usted gana pueden salir los predicadores, pueden salir maestros, pastores, evangelistas, en fin, pueden salir hombres grandes y mujeres también para Dios. Por eso cuán importante es después que alguien se convierta y nosotros le hagamos la consolidación, que es lo que estamos haciendo con ustedes, que se han convertido, que están ahí firmes, recibiendo estas clases para que ustedes más adelante la compartan con los demás. Bernabé fue un ejemplo de consolidación también, de una consolidación grupal. Ese es otro ejemplo de consolidador. Los encontramos en Bernabé según Hechos 11, 19, 23. Luego de la muerte de Esteban y posteriormente la muerte de Jacobo, la iglesia sufre la persecución de los judíos en asocio con algunos gobernantes romanos. Esto produce la dispersión de la iglesia. Los discípulos iban por todo lugar predicando el evangelio del reino, exclusivamente a los judíos, posteriormente también a los griegos, y así llegaron hasta Antioquía, impactan la ciudad dejando una abundante cosecha de convertidos. Gloria a Dios. Como dice el adagio popular, no hay mal que por bien no venga. Fueron perseguidos, pero al mismo tiempo llevaban la palabra donde quiera que iban. Por decir también algo, si Dios nos ha metido en la casa, tal vez usted tenga familiares que no son creyentes, usted ahí tiene que aprovechar de orar por ellos, de hablarles de la palabra, de orar juntos. De esa manera ellos pueden sentir el toque del Señor. Aprovechemos bien el tiempo, aprovechelo usted ahí en casa, hablarle a los amigos y a los familiares que aún no conocen al Señor. Por eso la iglesia de Jerusalén, en cabeza de los apóstoles, al enterarse que los gentiles habían recibido el evangelio y por lo tanto partícipes del reino de los cielos, envían a Bernabé, quien es la persona que hace la consolidación de este grupo de convertidos. Por eso dice la Escritura, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, según Hechos 11:23. Bernabé reafirma la fe mediante la exhortación, les hace un llamado al compromiso de vivir una vida cristiana conforme a las Escrituras. Bernabé, como consolidador, tiene las siguientes características que lo distinguen como tal. Dispuesto, o sea, fue un hombre dispuesto. Llegó a la noticia de esas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice Hechos 11:22. Entonces, de entre todos los discípulos que estaban en Jerusalén, quien estaba disponible y dispuesto a donde lo enviaran era Bernabé. Por eso fue escogido y enviado a Antioquía como efecto lo hizo. Bueno, porque era varón también, dice la Biblia, era un varón bueno. Bernabé no solamente era bueno por la bondad que lo caracterizaba, sino por la generosidad que lo distinguía. Ahí puede leer Hechos 4:36. Era un hombre dadivoso, dispuesto a desprenderse de todo en beneficio del reino de los cielos. Qué bueno es poder encontrar creyentes que después que se han convertido son dadivosos, ayudan a la obra, aportan a la obra, dan, en fin, meten el hombro. También dice que este era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice, y lleno del Espíritu Santo, Hechos 11:24. En el libro de los Hechos se describe como tal, lo que significa que es una evidencia pública que Bernabé era un hombre controlado, dominado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Lleno de fe, también la fe de Bernabé la podemos describir de la siguiente manera. Era un hombre que tenía confianza absoluta en la existencia de Dios.
tenía una confianza absoluta en la palabra de Dios, confianza absoluta en la salvación por los méritos de Cristo, pero también tenía una confianza absoluta en la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede. Resultado de la consolidación de Bernabé a los nuevos convertidos en Antioquía. O sea, esto contribuyó a una conversión masiva de otras personas. Y una gran multitud fue agregada al Señor, dice Hechos 11:24. También contribuyó para la organización de la iglesia en Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, o sea, los que se convertían comenzaron a ser parte de la iglesia comenzó a ser organizada. Cuando una iglesia empieza y llega la gente, esa gente que es preparada, también comienza a ser organizada la iglesia para que cada uno cumpla su papel, su rol o su función dentro de la iglesia local donde Dios lo colocó o lo ha llevado. Se estableció la escuela de discipulado. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice Hechos 11:26. Para hacer, cada estudiante debe hacer práctica de consolidación. Usted que me está escuchando, que está estudiando, que está recibiendo estas clases, la práctica de esto consiste en que con un compañero, para darle confianza, antes de consolidar al nuevo creyente, usted coja a otro y diga, vamos, háblame de Cristo, que lo pueda consolidar, y después es a quien lo hace con usted. El maestro de la clase debe programar específicamente esa práctica, hacer una evaluación de ella con cada uno de los estudiantes. Hay que evaluar a ver cómo lo hacen, hay que grabarlo, Manadei, hay que grabarlo a aquellos que tienen que hacer este trabajo. En conclusión, luego del encuentro personal con Jesús, todo recién nacido como tal necesita un cuidado especial que le proporcione nutrición para un sano crecimiento espiritual. Y esto solo es posible en las manos de un buen consolidador. Y un buen consolidador debe destacarse por ser una persona santa, compasiva, amorosa, dedicado al estudio de la palabra, ejercitado en la oración e intercesión. Solo reuniendo estas cualidades está habilitado para alimentar de manera sana y balanceada al recién nacido en Cristo. Y para que éste profundice en el conocimiento de Dios y crezca en su relación con el Señor. Qué bueno es poder que usted entienda que usted que está siendo consolidado ahora, más adelante usted puede ayudar a los nuevos, a los recién convertidos, a los que llegan a la iglesia, a los que van a llegar. Después, cuando se habla de la reapertura de los templos, te va a ayudar, va a colaborar, va a traer gente y a ver unas personas que van a ayudar a consolidar. Así que mi hermano, estudie bien esa lección, haga las tareas y obtenga el material si no lo tiene. De esta manera usted va a crecer. Vamos avanzando. Estamos en el tercer nivel, la clase 3. Bendiciones de lo alto. Dios les ayude en todo lo bueno que emprendan. Nos vemos en la próxima lección.